Tomar asiento. Qué glorioso que estamos juntos, que estamos aquí adorando al Señor. ¿Cuántos están bien? ¿Están bien? ¿Cuántos están contentos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso adorar a Dios. Me encanta adorar, cantar, celebrar. No solamente porque soy músico, ¿no? Porque me gusta la música y mucho, pero me gusta mucho adorar a Dios. Creo que la mayor parte de mi tiempo, casi todo el día, estoy adorando, estoy cantando, estoy escuchando, estoy meditando en las letras, las canciones. Qué don maravilloso que Dios le ha dado a la música, ¿eh? Qué maravilloso, la verdad. Vamos a hablar de la provisión de Dios. ¿Cuántos les gusta la provisión de Dios? Es lindo, ¿no? El Señor provee. Sí. La provisión es hermosa, ¿sí? Y vamos a ver los montes de la provisión. Vamos a ver los 3 montes de los cuales Dios ha provisto a su pueblo y ha dado bendiciones que han traspasado generaciones y han llegado hasta nosotros. Dios es un Dios que provee. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 22. Si Gio puede poner ahí en el proyector. Génesis capítulo 22. Vamos a leer un par de versículos. Dice así. Aconteció después de estas cosas, ¿qué pasó? Dios prueba el hombre, ¿sí? Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se provea de cordero para el holocausto, hijo mío. Y van juntos. Hasta acá, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Entregamos la meditación de tu palabra, Señor, para que podamos comprender el principio espiritual, Señor, que tú quieres traer sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra pueda ser como una espada, Señor, que corte la división del alma y del espíritu. Que tu palabra pueda ser como una flecha que clave en el blanco, que dé, Señor Dios, en la necesidad de nuestro propio corazón. En el nombre poderoso de Jesús, entregamos, encomiendo tu palabra y mi vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El monte Moriah es un monte bastante conocido para el pueblo de Dios, porque del monte Moriah, ¿sí?, fue el lugar elegido por Dios para que Abraham sacrifique a su hijo, ¿sí? Abraham, como nosotros ya conocemos en la palabra, es considerado el padre de la fe. ¿Pero por qué es considerado el padre de la fe? Porque la vida de Abraham fue una vida de fe. Y desde que Abraham fue llamado por Dios, él fue llamado para hacer algo distinto. La nación judía comienza con un hombre viejo que no tenía nada de espectacular, ¿sí? Era una persona común y corriente que vivía en un pueblo pagano, en una ciudad pagana, como Ur de los Caldeos, que era la potencia más grande de esa época. Y lo lleva a Abraham, él sale de su tierra, de su parentela, y comienza y emprende un viaje. Dios le promete un hijo, le promete que a través de él
él va a ser una descendencia muy grande. Y Abraham ya era grande, tenía 75 años cuando Dios lo llama, ¿sí? Y Abraham tiene su hijo a los 100 años, un hombre grande. Sara, una mujer grande, ¿sí? En el monte Moriah fue el lugar elegido. En ese lugar, en la cumbre de ese monte, Abraham levanta un altar, el altar que va a sacrificar su propio hijo. En el versículo 5 aparece un término que me gusta mucho, de hecho yo creo que ya compartí en algunas ocasiones con la iglesia. El versículo 5 dice, él dice a sus siervos, esperad aquí, ¿no? Con el asno y yo, el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos, ¿sí? Todos nosotros entendemos, y cuando hablamos de adoración, ¿en qué pensamos? En música. Cuando hablamos de adoración, siempre lo primero que viene en la cabeza es música, pero la verdad no es así. Porque el término adoración no nació con la música. El término adoración nació con la entrega, ¿sí? La adoración no es música. La música es un medio lo cual nosotros celebramos y cantamos la palabra de Dios, pero la verdadera adoración no tiene nada que ver con la música. La verdadera adoración tiene que ver con entrega. Por eso él dice, y yo con el muchacho iremos ahí y adoraremos. ¿Por qué? Porque construir un altar, el altar es el medio que las personas del Antiguo Testamento usaban para adorar a Dios. Entonces Abraham iba a adorar a Dios ya en mente que el medio de adoración era sacrificar a su propio hijo. Entonces por la primera vez en la Biblia aparece el término adorar. La primera vez en Génesis 22:5, el término adorar, de adoración, y no tiene nada que ver con contexto musical. La adoración aquí nace en un contexto de entrega, ¿sí? La adoración significa rendición. Vos no adoras cuando cantás, vos adorás cuando te rendís, vos adorás cuando entregás. Y a veces en medio de la música es una entrega porque te entrego mi voluntad. A veces vengo a la iglesia y no tengo ánimo, no tengo fuerzas, y estoy cansado, y estoy pensando en mil cosas, pero cuando yo adoro, cuando en esa actitud de entrega, Señor, tengo lo poco que tengo, pero te lo entrego, te lo doy lo mejor. Ahí la música, ahí el canto se convierte en adoración genuina. ¿Sí? ¿Cuántos entienden? Amén. Abraham edifica un altar donde iba a sacrificar a su hijo. Temer a Dios y no rehusar a entregar lo que más amamos. En el versículo 12, ¿sí? El versículo 12 está, si yo puedo poner, dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Y dice el 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá. Pero el Señor va a proveer cuando realmente hay entrega, ¿sí? El monte de Dios hay provisión cuando hay entrega. El Señor siempre va a proveer cuando estamos dispuestos a rendirnos delante de Él. Abraham, toda su vida fue preparada para ese momento. Todo el caminar con Dios de Abraham fue preparándolo para el momento de la entrega. Capaz vos estás viviendo tu vida cotidiana, viviendo los tratos de Dios, y tenés que entender que Dios te está preparando para algo, ¿sí? La vida de Abraham marcó un legado muy importante en el pueblo de Dios, porque iba a ser el comienzo de una nación que iba a nacer por medio de la fe. El pueblo de Dios jamás iba a ser una nación de fe si primero su padre, que fue Abraham, no hubiera sido probado en la fe. Tenemos que entender que todo lo que Dios está haciendo en tu vida y toda la entrega y la rendición que Él te requiere es porque Él quiere desarrollar en vos un carácter espiritual que va a ser el legado que vos vas a sembrar en tus hijos. El legado que Abraham sembró en su pueblo, en el pueblo de Dios, en sus hijos, en el pueblo de Israel, es una nación de sacerdotes, una nación de fe, una nación que iba a caminar con Dios. De hecho, Abraham era considerado amigo de Dios. Dios hablaba con Abraham.
Y Dios eligió a su pueblo para tener una relación profunda, un caminar profundo, una relación de amistad con su pueblo. De la misma manera hoy, queridos hermanos, cuando el Señor nos llama a caminar con Él y muchas veces estamos viviendo situaciones de entrega, es para que esa entrega nos eleve a una posición de amistad con Dios profunda. Y esa amistad profunda es la que va a poder bendecir a nuestra generación. Yo hablaba hoy con un hermano que lo que Dios está haciendo en tu vida, los tratos por los cuales vos estás enfrentando, las luchas que vos estás enfrentando, no tiene que ver solamente con vos, tiene que ver con un legado espiritual que vos vas a dejar a tu posteridad. Nosotros vivimos muchas veces un cristianismo tan para adentro que pensamos que todo se resume a nosotros. El mundo no gira en nuestro entorno, iglesia. El mundo no gira alrededor nuestro. Nosotros fuimos creados para algo mucho más grande que vivir para nuestro mundito. Fuimos creados por Dios, fuimos preparados por Dios para dejar un legado generacional. Cuando hay entrega y rendición de parte del hombre, siempre va a haber provisión y propósito de parte de Dios. Aquí en el monte Moriah no solamente vino la provisión de Dios, también vino el propósito. Pero hay que ver muerte. Si bien que Abraham no entregó su hijo, no mató a su hijo porque Dios no lo dejó, pero Abraham lo mató en su corazón. ¿Sí? Porque Abraham dijo, mi hijo no va a ser más importante que el Señor. Estoy dispuesto a que mi hijo muera, con tal que Dios sea el primero. Abraham solo pudo ser el padre de la fe porque estuvo dispuesto a sacrificar lo que más amaba. Y ahí es donde muchas veces nosotros nos equivocamos, porque pensamos que Dios es sádico y que Dios quiere tomar lo mejor de mí, porque Dios es sádico, porque Dios es injusto. La verdad, Dios no quiere tomar lo mejor de ti porque Él es injusto y sádico. Él quiere tomar lo mejor de ti porque Él quiere darte algo mucho mejor que eso. Siempre cuando Dios toma algo de su pueblo, Él dio algo mucho mejor. Dios no dio a Abraham solamente un hijo. Él dio a un propósito. La nación del pueblo de Dios creció con ese carácter, con un carácter de fe, de entrega, de rendición. El carácter y el propósito del pueblo de Dios fue establecido por Abraham por medio de un legado espiritual. Tu entrega, tu rendición a Dios va a llevar a tus hijos que ellos lleven este legado espiritual que nació con tu vida. Vos sos una puerta. Dios está abriendo un camino a través tuyo. ¿Sí? En muchos de nosotros, Dios está rompiendo ligaduras generacionales. En muchos de nosotros, Dios está rompiendo todo un linaje espiritual negativo, de pecado, de perversidad. Y muchos de nosotros, Dios está abriendo un camino nuevo, que a través de nuestros hijos va a ser algo completamente glorioso. Dios quiere establecer algo hermoso a través de tu vida, pero no hay provisión si no hay entrega. Amén. En el monte Moriah es el monte de provisión, porque hubo entrega, hubo rendición a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a rendir a Dios? ¿En serio? Le pregunto porque es fácil contestar preguntas, pero solamente vos sabés en el día a día cuáles son las cosas que realmente las entregás y las que no entregás. Viste que vamos en el embalo, ¿no? ¿Cuántos están dispuestos a rendir? Sí, pero cuando Dios empieza a tocar esas áreas, cuando Dios empieza a pedir tu trabajo, tu noviazgo, tu matrimonio, tu amor a tu esposa, tu amor a tu esposo, que muchas veces es más grande que el amor a Dios. Quiero decir algo muy importante. Nunca vas a amar a tu esposa más de lo que amas a Dios. Nunca vas a amar a tus hijos más de lo que amas a Dios. El amor que vos tienes por Dios va a definir la manera como vos amas a tus hijos, ¿sí? La manera como vos te entregas a Dios es la manera como te vas a entregar a tus hijos. Posta. Nunca puedes ir más allá del amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor.
Y solo cuando aprendes a amar como Dios ama, amándolo a Él por sobre todas las cosas, vas a poder amar a tu hijo, a tu hija de la manera correcta y establecer un legado espiritual poderoso. Amén. El segundo monte que vamos a ver en esta noche es el monte del pacto renovado. Moisés fue preparado toda su vida para ese momento. Génesis capítulo 33, versículo 18. Dios le da a Moisés una otra oportunidad. Si nosotros leemos Génesis capítulo 20, que nos vamos a leer ahora, el Señor le da a Moisés las tablas de la ley, lo lleva al monte, sí, muestra su gloria a Moisés y todo el pueblo con miedo. Pero cuando Moisés baja del monte, Moisés ve el pueblo desenfrenado en el pecado y Moisés por la ira rompe las tablas de la ley. Pasa un tiempo, pasa todo un periodo y ahora Dios le da a Moisés una nueva oportunidad. Moisés ya está un poco más maduro y Dios le da a Moisés una nueva oportunidad. Y el capítulo 33 me llamó mucho la atención porque Moisés, él tenía un deseo. El deseo de Moisés era mucho más grande que una tierra prometida. El deseo de Moisés era mucho más grande que ser alguien conocido. El deseo de Moisés era a Dios por Dios mismo. Y el capítulo 33, del versículo 18 al 23, dice así. Éxodo 33, de 18 a 23. Dice así: entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Lo que estaba diciendo Moisés es, te ruego tu presencia misma, tu presencia real. Y dice 19, y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Bien. Dice que la gloria de Dios reside en su bondad. Dios le dice, Moisés le dice, Señor, quiero verte, quiero conocer. El primer aspecto que llamó la atención de Moisés, que él describe que él vio la bondad de Dios. Porque Dios le dijo, yo voy a pasar delante de ti todo mi bien. En otra traducción, Dios está diciendo, yo voy a pasar toda mi bondad delante de ti. La gloria de Dios no reside en la justicia, en la ira de Dios. La gloria de Dios reside en su bondad. ¿Sí? Cuando Moisés vio la gloria de Dios, la primera comprensión fue que Dios era bueno. Eso me llamó mucho la atención. No es que la primera impresión que tuvo que Dios era un Dios poderoso, un Dios que se aira o un Dios que tiene todo el poder, ¿no? La primera impresión que Moisés tuvo de Dios era lo bueno que es Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Y es un aspecto muy importante que podamos entender, que Dios es bueno. Dios es bueno en serio. Dios es paciente y su bondad te da tiempo. Estira el tiempo, te espera. Isaías dice que Dios espera porque tiene misericordia del hombre. Y Él espera, y Él espera, y Él espera porque grande es su misericordia. Moisés dice, el Señor le dice, y proclamaré el nombre del Señor. El nombre representa el carácter y la naturaleza de una persona. Dios prometió revelar toda su naturaleza y toda su gloria y toda su persona a Moisés. En el Antiguo Testamento ninguna persona conoció la naturaleza de Dios tanto como Moisés. Ninguna persona. Moisés tuvo una de las experiencias más grandes que un hombre puede tener, ver a Dios. Aunque no lo vio a Dios en toda su totalidad. O sea, Moisés vio a Dios como un destello de su gloria. Pero era tanta la presencia de Dios. Tanta. Que Dios tuvo que cubrir a Moisés con su mano para que él pudiera soportar.
Es como que Dios le dijo a Moisés, te daré una comprensión más profunda de mí mismo, de mi carácter, de todo lo que yo soy. Nadie puede ver a Dios. Pero aquí Dios en su gracia pone su mano. Manda a Moisés a una montaña, a un monte. Y en ese monte, Dios lo pone a Moisés en la hendidura de una peña. La hendidura de una peña es un agujero, como un hueco en una roca. Como que Dios le esconde a Moisés en el hueco de una roca, lo pone en su mano para que Moisés pudiera ver la gloria de Dios. De la misma manera, el Señor abrió un espacio a través de su Hijo. Y a través de la vida de su Hijo, el Señor nos permite ver su gloria revelada. No totalmente, porque no podemos soportar, pero Cristo Jesús es la gloria visible de Dios para el hombre. Una hendidura en la peña era un lugar seguro, ¿sí? Un lugar de protección. La grandeza y la gloria de Dios era tan poderosa que Dios tuvo que proteger a Moisés. Dios tuvo que proteger a Moisés porque él no podía soportar semejante poder. La palabra dice que Moisés vio las espaldas de Dios. Pero es un término que se llama antropomorfismo. No sé si ustedes ya escucharon hablar, ¿no? Yo no soy muy bueno con estas palabras, pero las repito. Antropomorfismo es una expresión que atribuye a Dios una forma humana, ¿sí? Cuando dice que Dios habla, que el corazón de Dios, ¿no? Cuando dice que Dios miró, en la verdad Dios no tiene cuerpo físico. Pero Dios en su gran misericordia, para que podamos entender lo que Él quiere decir, Él en su palabra usa términos que atribuye sentimientos o acciones humanas para que el hombre pueda entender, ¿sí? Eso se llama antropomorfismo. ¿Entendieron? No. Pero el sentido del texto literal es, te mostraré lo que humanamente eres capaz de soportar. O sea, solo un destello de mi poder. Toda esa experiencia renovó el ser de Moisés. Y en el capítulo 34, si Gil puede poner 34, versículo 3. Éxodo 34, 3 dice, no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. 4. Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué significa? Que Dios estuvo ahí con él. Dios estuvo en comunión con Moisés. Fue la única persona que tuvo este privilegio de tener una comunión tan cercana con Dios. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. La gloria de Dios pasó en Moisés. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención en todo este texto? Que toda esa experiencia con Moisés que él tuvo de Dios no fue para sí mismo, fue para guiar a su pueblo. Así como el propósito de Abraham era entregar a su hijo, recibir un conocimiento mayor de Dios, conocer a Dios, para edificar un pueblo, para empezar una nación a través de su hijo. Aquí también vemos que todo lo que Dios hace en la vida de Moisés, de recibir esa presencia de Dios, de ver a Dios cara a cara, de estar con Dios, tenía que ver con lo que él iba a hacer con su pueblo. Moisés era un libertador. Él fue usado por Dios para liberar el pueblo, llevar el pueblo de un lugar al otro. Fue un hombre usado por Dios, estableció la ley de Dios al pueblo de Dios. Pero todo lo que él experimentó no tiene que ver con un capricho personal para mí, para estar bien yo, sino que él quería la presencia de Dios para guiar a su pueblo. Porque él dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí. En ningún momento Moisés habla en el singular, siempre le habla en el plural. Señor, quiero conocerte porque necesito guiar a tu pueblo. Entonces toda experiencia espiritual que nosotros necesitamos no tiene que ver solamente con nosotros, iglesia. Toda experiencia espiritual tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con otros.
Eso que necesitamos entender es difícil entenderlo. Es difícil, porque somos tan egoístas. Vivimos para nosotros, para mí, en mi vida, en mi llamado, en mi casa, en mi familia, en mis hijos, todo para mí, para mí, para mí. Pero Dios nos llamó a edificar a otros, porque detrás de ti hay un montón de personas. Vos sos la puerta para un montón de personas. No entiendes que tu familia, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de facultad, ellos te necesitan. Y conocer a Dios tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con ellos. Y que vos vas a ser un instrumento para ellos. Querida iglesia, no hay gozo, no hay plenitud, no hay nada espiritualmente positivo en una vida que está encerrada en uno mismo. Por eso Abraham, Moisés fueron hombres que dejaron un legado, porque ellos vivieron para su pueblo. Ellos entendieron el propósito, entendieron que la vida de ellos no tenía que ver con ellos. Moisés tenía tantas ganas de estar con Dios que a él no le importaba la tierra prometida, en serio. Todo el mundo dice, no, porque Moisés no alcanzó. No le importaba la tierra prometida porque Dios era su tierra prometida. Él guió a su pueblo, él guió a otros. Pero él ya había encontrado lo más importante, él encontró a Dios. ¿Cuántas veces nosotros peleamos por un cargo en la iglesia? Luchamos, porque quiero ocupar ese lugar. Pero lo más importante no es eso, lo importante es bendecir al otro. Porque ya somos bendecidos por Dios. La bendición no está en un cargo, la bendición no está en un auto, la bendición no está en una novia, en un marido, la bendición está en el Señor mismo, es en el centro de nuestra vida. Cuando encontramos al Señor en el centro, todo lo demás pierde valor, todo lo demás pierde sentido porque ahora ya encontramos el todo. Pero para encontrar el todo de Dios muchas veces hay que vaciarse. Muchas veces hay que vaciarse. Y Dios le dice a Moisés, vos vas a subir al monte, pero vas a subir solo. Muchas veces Dios nos llama a subir a un monte, iglesia. Y subir al monte implica trabajo, ¿sí? Implica trabajar espiritualmente. Dios no te llamó para vaguear. Dios no te llamó para estar boyando. Él te llamó para subir al monte. Y subir al monte cuesta. Cuesta subir al monte. Cuesta trabajar. ¿Sí? No tenemos ningún problema en trabajar duro para ganar dinero, pero tenemos un montón de problemas en servir al Señor, porque parece un desperdicio. Pero subir al monte cuesta. Moisés tuvo 40 días y 40 noches para recibir las tablas de la ley, para recibir las instrucciones de cómo guiar a su pueblo. Nosotros venimos una hora en la iglesia y ya es mucho. Estamos un día en la iglesia y ya es la gran entrega. Porque todavía no entendimos nada. Esa es la verdad. ¿Sabe por qué Dios quiere más de ti? Porque Él quiere a las personas. Y a menos que Él tenga más de ti, no vas a poder dar nada a nadie. Porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Sí? Las personas ven tu entrega. Las personas ven tu sacrificio. No que Dios necesite tu sacrificio, vos necesitas. Dios no necesita, pero vos necesitas entregarte. Y las personas se dan cuenta cuando hay una persona completamente entregada. Y la persona también se dan cuenta cuando hay una persona que todavía falta media vuelta todavía. ¿Sí? ¿Cuántos entienden que cada experiencia que tenemos es para bendecir al otro? ¿Cuántos entienden, en serio? Y si no entendés, está todo bien. Lo vamos a entender. La experiencia de Moisés fue la más grande que un hombre podía experimentar. ¿Sí? Pero todo eso no era para él. Repito, no era para él solamente. Yo soy el hombre que vio a Dios cara a cara. No, no es eso. Yo soy el que más ora. Yo soy el que mejor predica. ¿Y qué le importa? ¿Quién ora más? ¿Quién predica más? ¿Qué le importa? Yo soy el más práctico. Yo soy el más espiritual. ¿A quién le importa lo que vos seas de mejor? ¿Sí? Toda experiencia espiritual tiene que ver con una sola cosa: la necesidad de las personas. No sos más espiritual porque oras mucho. No sos más espiritual porque cantas mucho. No sos más espiritual porque sos mejor que predicas. No sos más espiritual porque yo soy más práctico o porque yo hago cosas. ¿Sabes lo más espiritual que puedes hacer? Morir
y rebajar para que otros crezcan. Eso es lo más espiritual. Me costó tanto tiempo entender eso, posta digo. Me costó mucho, casi toda mi vida entender eso. Y más porque vengo de un país que todo el mundo quiere ser estrella, ¿no? Vengo de una nación que todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere ser estrella en mi país. ¿Es o no es de esa? ¿No? Todo el mundo quiere ser una estrella. ¿Y yo qué quería ser? Una estrella. Y tomó tanto laburo de parte del Señor hacerme entender que no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Es ser bendecido para bendecir, recibir para dar, vaciarme en otros, ser lleno de Dios para vaciarme en otros. ¿Estás vaciando tu vida en otros? Inmediatamente cuando Moisés aquí recibe la gloria de Dios, ¿qué hace? Da instrucciones al pueblo, levanta el campamento, enseña al pueblo a adorar a Dios, transmite a las personas, transmite a la generación. Deuteronomio, ¿quién sabe que Deuteronomio fue un libro escrito por Moisés para recordar a la futura generación que no vieron los desafíos del desierto? Deuteronomio fue escrito para recordar o para explicar a la nueva generación lo que ellos no habían vivido en el desierto. Mira cómo el hombre de Dios estaba preocupado por el desarrollo de su pueblo. Se tomó el tiempo de escribir un libro, ¿sí? Deuteronomio, para la nueva generación que estaba por entrar en la tierra prometida, pero que no habían participado de los desafíos de todo el desierto. ¿Cuántos quieren cocinar la torta para que otros coman? ¿Cuántos? Mentira, nadie quiere hacerlo. Mentira, posta digo. A nadie le gusta que otros tomen el crédito de lo que uno hace. Esa es la verdad. A mí no me gusta. Y yo soy honesto. Tengo que morir. Sí, posta, tengo que morir. ¿A quién le gusta ver que otros son usados en lo que a vos te gustaría ser usado? ¿A quién le gusta? Nadie. ¿A quién le gusta servir para que y nadie lo vea? Nadie le gusta. Y yo no soy la excepción. Todos nos gusta llevar un crédito de algo. A todos nos encanta que citen nuestro nombre. Porque es nuestra naturaleza, iglesia. Es parte de nosotros. Es parte de lo que tenemos que ser tratados todos los días. Y con el tiempo y con las experiencias, el Señor nos va, ¿no?, ablandando nuestro carácter para que vayamos muriendo y muriendo y muriendo y muriendo. ¿Te diste cuenta que los que más oran son los que menos dicen que oran? ¿Te diste cuenta que los que más sirven son los más callados están? Bueno, ahí tenemos un punto importante para empezar. ¿Quieres hacer algo espiritual verdaderamente? Hacerlo en silencio, para que nadie te vea. Jesús dijo, cuando quieras dar tu ofrenda, no muestres a la mano izquierda, no lo que hace la derecha o viceversa. ¿Sí? Morir para el otro. Perder para ganar. No es un mensaje tan hermoso, ¿no? Perder. Subir a un monte, quedar 40 días ahí y bajar y después ver un pueblo desenfrenado. No es lindo. No, nadie quiere. Pero el hombre y la mujer de Dios está dispuesto. ¿Sí? El hombre y la mujer de Dios está dispuesto a todo. ¿Sabe que lo que te define como cristiano, lo que te define como hombre y mujer de Dios, no son los logros? No son las cosas que haces bien, las cosas que haces mal. ¿Sabe lo que te define? Es que permaneces. Yo hablaba hoy con un hermano. Cuando empecé un proceso en mi vida, yo tenía todo para tomar otras decisiones, ¿sí? Yo tenía todo y podía hacerlo, ¿sí? Yo podía hacerlo. Tenía y podía tomar decisiones y ir para otro lado. Pero ¿por qué no? ¿Por qué soportar los años de fracaso, entre comillas? ¿Por qué? ¿Por qué soportar las cosas que yo quería tener y no podía en ese momento? ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que Dios estaba ahí. Aún con todas mis fallas, errores tenía para tirar para arriba. Tenía errores para ser dulce. Pero ¿qué es lo que definía? Estoy dispuesto a ir más allá. Más allá de mis fallas, de mis errores, estoy dispuesto. Lo que te define no son tus logros. Lo que te define no son tus talentos. Lo que te define es que permaneces. Y decir, Señor, me encantaría hacer otra cosa, pero sé que donde estoy
y sé que a dónde estoy yendo, tú estás conmigo, entonces voy. No importa lo que voy a ver, no importa si va a ser mucho, si va a ser pequeño, tú estás conmigo, entonces vale la pena. Moisés no estaba dispuesto a entrar en la tierra prometida sin Dios. Él podía hacerlo. Dios le dijo, voy a enviar un ángel para ir contigo porque estoy harto del pueblo. Y fue una prueba a Moisés. Dios le dijo, voy a levantar de vos una nación, Moisés, porque estoy harto del pueblo. El pueblo es duro, el pueblo es quejón. Y Moisés dijo, Señor, no. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de acá, no nos saques de aquí. No es que él dijo a mí, Señor, si tu presencia no va conmigo. No, él dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Porque Moisés no estaba dispuesto a recibir nada que no viniera de Dios. ¿Sí? La bendición es bendición porque viene de Dios. No porque son cosas buenas para mí. La bendición es bendición porque Dios la da. Porque viene de Él, de su presencia. Amén. Y el tercer monte que cambió la historia de la humanidad es el monte del Calvario. Fue en ese monte donde Cristo Jesús hizo la obra más grande del universo. Mateo capítulo 27, Isaías 53. ¿Yo puedo poner Isaías 53? En el monte Calvario, Jesús salva a la humanidad, Jesús justifica al pecador. En el monte Calvario el Señor provee el verdadero cordero para el sacrificio. ¿Te acuerdas? Que allá en Génesis el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué no rehusaste tu único hijo, Abraham? El Señor proveerá cordero, ¿no? Bueno, Jesús fue el cordero que fue provisto por Dios para salvar no solamente un pueblo, para salvar toda la humanidad. Y dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su mal camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus tosquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso, ¿qué? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Verá él el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. A mí me encanta el Evangelio porque realmente cada vez que escucho el Evangelio es como si escuchara por la primera vez, ¿sí? Jesús vivió la obra más grande concedida por Dios. Jesús vivió la obra más grande. En el monte Calvario Dios provee la liberación y salvación para todos. Jesús vivió la experiencia más dolorosa que un hombre jamás experimentó. Jesús soportó la ira de Dios. Yo no sé si son conscientes de eso. Yo creo que no, a veces no somos conscientes.
¿Sabe lo que es la ira de Dios? La ira de Dios es el sufrimiento del infierno. ¿Sí? No sé si usted sabía, pero la ira de Dios es el sufrimiento del infierno. En esas 6 horas que Jesús estuvo crucificado en ese Calvario, en ese monte Calvario, Jesús sufrió la condenación del infierno. Lo que todo hombre va a padecer, todo hombre que no conoce a Dios, que no quiere conocer a Dios, todo hombre que rechaza a Dios, va a padecer la condenación del infierno. Y la condenación del infierno es la ira de Dios. El infierno es el lugar de la ira de Dios. Jesús, en esas 6 horas que estuvo en esa cruz, Jesús sufrió la ira de Dios, la condenación del infierno en su mismo cuerpo. El problema de Jesús no fue los clavos, no fue la corona de espinos, no fue la burla de los romanos, no fue la oposición de su pueblo. El problema de Jesús fue que él estuvo 6 horas apartado de Dios. El Hijo, que viene de la eternidad, de una comunión inquebrantable con el Padre, aquí es quitada esa comunión. Y la palabra dice que el Padre le agradó quebrantarlo. Dios le agradó quebrantar a su Hijo. El Señor te tiene tanta estima, iglesia. El Señor te ama tanto. El amor de Dios es tan furioso por tu vida que Él quebrantó a su propio Hijo por amor a ti y a mí. Eso no es poco. Si eso para vos es poco, significa que todavía no lo conociste. ¿Cómo no lo voy a servir al Señor? ¿Cómo no voy a entregar mi vida al Señor? Si Él quebrantó a su Hijo en la cruz por mí. Él dio su vida por mí. El justo sufrió en lugar de un injusto. Cristo es el sustituto. Alguien tendría que ocupar ese lugar, iglesia. Ese lugar era tuyo. Ese lugar era mío, era tuyo. Pero el Padre le agradó quebrantar a su Hijo. En la cruz, Jesús sufrió el abandono completo de Dios. Jesús fue abandonado en el Calvario. Y su oración, como vemos en el libro de Mateo, Él dice, Dios mío, en Mateo 27, ¿por qué me desamparaste? Porque el desamparo para Jesús no era el rechazo de la gente. El desamparo de Jesús era que Él estaba lejos de su Padre. Jesús conoció la verdadera ira de Dios. Él sí lo conoció. La ira de Dios cayó sobre su Hijo. ¿Darías vos, tu hijo, tu hija, para sufrir la ira? Yo no daría a mi hija. Capaz que para una buena persona, capaz me animaría, porque la Biblia mismo dice, ¿no?, que nosotros quizás daríamos nuestro hijo para sufrir por una persona buena, pero por personas malas, ¿darías a tu hijo o tu hija para morir por un violador? ¿Darías? Sé honesto, nadie daría. Jesús, el Hijo de Dios, murió por el violador, por el asesino, por el genocida más grande que hay en el mundo. Pero hay algo bueno en todo eso. Maravilloso. Que Jesús vivió el milagro más grande de la historia, porque Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y así como Moisés, ¿no?, fue puesto en la hendidura de una roca, Jesús fue sepultado en una roca, pero la roca no lo pudo contener. Después de 3 días, desde el hueco de una roca, el Señor resucita a su Hijo. El versículo 10 y 11 de Isaías 53 dice que verá linaje. ¿Cuál es el linaje? La iglesia de Jesucristo. Dice, vivirá largos días. Jesús vive por siempre y vivirá largos días por medio de su iglesia. Por eso que decimos Jesús no está muerto, porque Él vive a través de su cuerpo, que es su iglesia. Él vive a través mío, Él vive a través tuyo, y cada cosa que hacemos es la expresión de Dios en el mundo.
Por eso es que insistimos en decir, serví al Señor, serví al Señor. ¿Por qué? Porque cuando vos servís al Señor, vos sos la expresión de Cristo en ese mundo. Él vive a través tuyo, Él sirve a través tuyo, Él ama a través tuyo, Él abraza a través tuyo. Como Dios le había dicho muchos años antes a Abraham, Dios se proveyó de cordero para el sacrificio, dando su único hijo. Iglesia, el punto más alto de la vida de Jesús no fue el sermón del monte. El punto más alto de Jesús no fue los milagros que hacía. El punto más alto de la vida de Jesús fue su muerte en la cruz. El punto más alto de la vida de un cristiano no es cuando predica, no es cuando canta, es cuando muere. Porque si no hay muerte, no hay vida. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, no puede dar fruto. Muchos piensan, estoy bien, estoy cantando, estoy predicando, Dios me está usando. No, eso no es el punto más alto, eso puede ser el punto más bajo de tu vida. Es hermoso servir al Señor, pero no es ese el punto. El punto es morir. Tu servicio, todo lo que hagas, tiene que venir de la muerte. Todo. En aquel día cuando estemos delante de Dios, no es la cosa que hicimos, es cómo hicimos. ¿Sí? Tu servicio a Dios está empapado de muerte, de entrega, de rendición. Como Jesús, fuimos llamados a reconciliar el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Rindiéndonos completamente a Cristo, identificándonos con Cristo cada día. Entonces en aquel día, en aquel monte, en el monte de Calvario, Jesús es el Cordero que fue provisto por Dios para salvar toda la humanidad. Y nosotros somos como Cristo cuando nos identificamos con su muerte, pero lo imitamos con su vida. El punto más alto de la vida de un cristiano cuando él baja a la necesidad de los demás. Y concluimos. En el monte Moriah Dios conquista el corazón de Abraham, ¿sí? Dios conquista el corazón de Abraham, porque Abraham lo rinde. Cuando Abraham entrega a su hijo, es porque Abraham había sido conquistado por Dios. Pero Dios le dio más que eso. ¿Vos crees que Dios quiere algo que vos tengas porque Él necesita de algo que vos tenés? Siempre cuando Dios pide algo que te entregues, es porque Él quiere darte mucho más. ¿Sí? Muchos de nosotros aquí, iglesia, desde que te convirtieron, ¿tu vida está mejor o peor? Mucho mejor. Entonces, ¿vos crees que lo que tengas que entregar a Dios es porque Dios es malo? En Moriah, Dios conquista el corazón de Abraham dándole un hijo. Pero un hijo que nació de una amistad profunda con Dios. Pero Dios le dio más que eso. Dios le dio un legado de fe que se plasmó a miles de generaciones. En el Sinaí, Dios provee su ley en tablas de piedra. Y por medio de Moisés guía a su pueblo a la promesa. La presencia de Dios para Moisés valía más que un pedazo de tierra, porque él conoció la verdadera gloria de Dios. Pero en el monte del Calvario, Dios provee salvación y redención a toda humanidad, cumpliendo su promesa a partir de Cristo. ¿Sí? Su ley ya no va a estar escrita en piedras, ahora la ley de Dios está escrita en el corazón. ¿Sí? Porque Jeremías, muchos años antes, se profetiza, dice, en aquel tiempo yo imprimiré mis leyes en tu corazón, el corazón del pueblo, para que jamás se aparten de mí. Hoy la ley ya no está escrita simplemente en una tabla, ahora la ley de Dios está escrita en el corazón. ¿Sí? Lo que cambia la vida del hombre es que la ley está escrita en el corazón, no está acá en mi mente solamente, está en el corazón. ¿Sí? Con eso entendemos que recibimos lo mejor de Dios siempre, 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 siempre. Cuando entregamos a Dios recibimos lo mejor, siempre.
desafíos. La entrega trae provisión de Dios en cada área de nuestra vida. ¿Querés que Dios te provea todo? Entrégale todo. La entrega me lleva al propósito de Dios. El propósito de Dios es muy abundante. El propósito de Dios es muy abundante, iglesia. La falta de entrega te lleva a la estrechez, ¿no? Estrechez en todos los aspectos, tanto en la mente, en todo. Pero la entrega es abundante. ¿Quién le gana a Dios? Nadie. Subir al monte de Dios, su presencia. Es el lugar que Dios te quiere. Él te quiere que subas al monte. ¿Qué necesitas hoy para tu vida? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas fe? ¿Qué necesitas? ¿Crecimiento en diversas áreas? ¿Qué necesitas? ¿Liberación de un pecado? Subí al monte de Dios. ¿No te diste cuenta que cada vez que el hombre necesitó algo, siempre Dios lo invitó a subir a un monte? No es un monte, en ese momento era un monte físico, pero hoy el monte es la actitud del corazón de ir por todo a Dios. Ese monte muchas veces significa pasar la noche orando. ¿Cuántos aquí cuando tienen un problema grave pasan la noche orando? ¿Cuántos? No creo que muchos. ¿Cuántos aquí cuando tienen una crisis fuerte rinde todo a Dios? Pasan días de ayuno. ¿Cuántos? ¿Viste? Entonces Dios está pidiendo de nosotros, ¿sí? Subir al monte. Cuando su pueblo estaba flojo de papeles, en el libro de Ageo, ellos tenían que cumplir un propósito, pero no estaban ni ahí por su propósito. Estaba cada uno mirando su propia vida. El Señor dijo, subí al monte, cortá madera y edifica mi casa. Iglesia, ¿querés algo nuevo de Dios? Subí al monte. ¿Querés algo nuevo de Dios? Subí al monte. Esfuérzate. Esfuérzate. Te esforzaste para tantas cosas. ¿Por qué no te esforzas para Dios? Ahora, ¿sabe cuál es el problema de subir al monte? Hay que subir al monte, tienen que esperar. Y ahí es donde muchas veces nosotros nos equivocamos, porque está bien, Abraham sube al monte, pero le costó 3 días a Abraham encontrar el monte. ¿Quién pasa 3 días orando? ¿Quién pasa 3 días ayunando? Buscando una respuesta de Dios. Abraham. 3 días. Moisés, 40 días y 40 noches en ese bendito monte, esperando de parte de Dios las instrucciones para su pueblo. Jesús pasó 6 horas en esa bendita cruz. ¿Sí? 6 horas llevando el peso en sus hombros, esperando. No es que fue rápido, bueno, listo, me muero, me clavo en una lanza, me muero y ya está, listo. No. No fue fácil, no fue rápido. El sacrificio nunca es rápido. ¿Sí? Nada que va a ser para Dios es verdadero es rápido, nada. ¿Sí? Si quieres hacer algo para Dios que corresponde, tiene que tomar tiempo. ¿Sí? Dios no acepta cosas baratas, cosas rápidas. La oveja tiene que ser la mejor. El cordero tiene que ser el mejor. ¿Por qué el Señor dice a su pueblo, subí al monte? No podía ser en una llanura. No podía ser acá mismo. No, subí al monte. Andá allá al Moriah. Moisés, andate al Sinaí, allá arriba. Jesús, en el Calvario. ¿Por qué tiene que ser un monte? Porque esfuerzo. Esfuerzo. Uno está tan dispuesto a hacer lo que sea, a sacrificar lo que sea para lograr lo que quiere. Bueno, ahora que te toca a Dios, no estamos hablando de esfuerzo por salvación, pero la salvación es por gracia. Pero esfuerzo en el sentido de buscaré más, quiero conocer más, me involucraré más con el cuerpo, me involucraré más con la iglesia del Señor Jesucristo, me daré más para su obra. ¿Cuándo lo voy a dar? Cuando tenga 80 años, que ya no tenga fuerza, no. Voy a hacer ahora que tengo 40 y que tengo fuerzas. Subí al monte. ¿Sabe por qué tu vida es deplorable espiritualmente? Porque no subiste al monte.
Porque estás en tu vida tranquila, que nadie me moleste, oro a Dios desde acá, sirvo a Dios desde mi casa, veo la predica desde YouTube, total, ¿viste? Estoy muy cansado. ¿Estás dispuesto a esperar tiempo en Dios? ¿Estás dispuesto a pasar tiempo con Dios y esperar hasta que Él te responda? Si no estás dispuesto a esperar, no estás listo para recibir. Solo reciben lo que esperan, ¿sí? Solo reciben los que esperan en Dios, los que están dispuestos a pasar tiempo con Dios y los que están dispuestos a escuchar a Dios. Todos nosotros, iglesias, estamos delante de nuestro monte. Subirlo no es decisión tuya, ¿sí? Alentamos a toda la iglesia que subamos al monte, pero subir el monte es decisión tuya. Nadie, como Dios le dijo a Moisés, Moisés, quiero que subas, pero solo. El monte que tiene que subir solo. ¿Sí? Yo amo a mi esposa, pero el monte que tengo que subir solo. La puerta la tengo que pasar solo. Ella tiene su relación con Dios, pero yo tengo mi relación con Dios. Servimos a Dios como familia, servimos a Dios como pareja, pero hay cosas que yo tengo que atravesar solo. Hay cosas en tu vida que vas a tener que pasar solo. Porque en la soledad vas a conocer a Dios. Y vas a venir a tu esposa y vas a venir a tu esposo con un amor renovado, con un amor redoblado. Vas a venir a tus hijos con un amor completamente potenciado. ¿Sí? Porque Dios es amor. Entonces vas a recibir de ese amor y vas a dar ese amor. Pero lo tenés que hacer solo. ¿Estás dispuesto a subir? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? No me respondan a mí, porfa. Meditalo en tu corazón porque es muy personal eso, ¿sí? Porque va a determinar tu vida. Va a determinar lo que va a seguir de tu vida. Después que termina esa reunión, que se apagan esas luces y que cada uno va para nuestras casas, después es vos y Dios. Ahí se define lo que vas a hacer. Ahí se define qué tipo de vida cristiana vas a vivir. Pero si te está faltando, hay un monte que puedes subir. Y ese monte es la actitud de mi corazón. No quiero más. No quiero más una vida a medias. Hace tiempo yo le dije al Señor, no quiero más una vida a medias. No voy a hacer las cosas por la mitad. Mi mamá y mi papá siempre me decían, Reyes, porque me pedían para hacer algo y yo lo hacía siempre por la mitad. Y mi papá me dijo, hace una vez y hacerlo de una sola vez. Y durante mucho tiempo en mi vida espiritual era así. Hasta que entendí, no importa si me equivoque, pero voy a hacerlo mejor. Y voy a vivirlo como tiene que ser. Al ritmo que Dios marchó para mí. No tengo que ser como nadie. No tengo que ser como Alejandro, como Mica, como Johnny o como mi esposa. Tengo que ser yo, Regis. Lo voy a marchar, pero lo voy a dar todo. ¿Sí? No quiero más vivir a medias. Si hay un monte que subir, lo tengo que subir. Porque en aquel día nadie va a ser culpable. Y en aquel día yo no puedo dar excusa. En aquel día será el Señor y yo, que hice con lo que Él me dio. Lo que me gustaría dejar para la iglesia en esta noche es que tu monte está enfrente tuyo. Subilo. Busca a Dios. Dale un paso nuevo con Dios. Cuando miras tu vida, ¿qué ves? ¿Qué ves en tu vida? ¿Qué te está faltando? ¿Qué es lo que a vos te gustaría de Dios? Subí al monte. Subí al monte. Caminá. Y cuando subas al monte, espera ahí hasta que Dios te responda. No vayas a Dios, Señor, a mí listo, ya tengo que hacer otra cosa. No. Señor, me quedaré aquí hasta que me digas lo que tengo que hacer. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la gracia de conquistar lo que Él tiene para nosotros, ¿sí? Él quiere hacer algo en tu vida. Él quiere cumplir un propósito en tu vida que va a bendecir tus hijos, que va a bendecir tu posteridad. Pero el precio lo pagas vos. El monte está delante tuyo. Ahora vos vas a decidir si vas a subir o no. Yo quiero subir el monte. Yo quiero hacer lo que Dios me llamó a hacer. Yo quiero más de Dios. No puedo vivir otra cosa. Posta, yo entendí, no,
por nada, pero entendí que realmente no tengo vida fuera de Dios, no hay. Y si Él me llamó a vivir esa vida, yo quiero vivir al 100%, ¿sí? Y espero que tu vida sea lo mismo, porque esa vida al 100% es una vida que bendice, es una vida que marca a los demás, es una vida que inspira, es una vida que agrega algo en la vida de los demás. Entonces yo lo quiero. Y si vos querés, en esta noche, el Señor te va a dar las fuerzas para caminar lo que tengas que caminar y subir a ese bendito monte, el monte de la entrega, el monte de la renovación y el monte del sacrificio. Pero que después de todo eso va a venir una renovación para tu vida, una bendición para tu familia, va a venir un conocimiento nuevo de Dios, va a venir, ¿no?, tantas bendiciones que Dios quiere derramar sobre vos y sobre tu posteridad. Pero el monte está delante tuyo. Yo anhelo y espero que cada uno de nosotros podamos subir y encontrarnos con el Señor. Amén. Que te ponga de pie.